nota que veíamos antes de la pausa, ¿no? Donde escuchamos al economista Melvin Escudero dar recomendaciones sobre lo que uno puede hacer en una circunstancia como esta, donde la volatilidad financiera, ¿no?, de las bolsas internacionales en los últimos días ha afectado pues a los fondos de las AFP. Se cifra en 1.500 millones. 1.500 millones, José Verona, ¿verdad? ¿Cómo está, economista José Verona? Gracias por estar con nosotros. 1.500 millones los que se ha perdido en una semana en los fondos de las AFP. Yo por un lado decía, bueno, lo que se pierde se gana también, pero ¿cuáles son las dificultades que nos revelan una circunstancia como esta en lo que respecta a nuestro sistema de AFPs? En una semana fue 1.672, en la otra fue 1.584. Entonces, arriba de 1.500 ambas semanas. Primero hay que darle tranquilidad a todo el mercado. Esto es un sube y baja. Yo invierto como jugar en la bolsa, pero de manera obligatoria, ¿correcto? No es que yo juegue en la bolsa directamente. En vez de tener un trader, que es normalmente el operador que juega mi plata en la bolsa de valores, acá tengo las AFP que juegan la plata en las bolsas de valores, ¿no? Yo le confío mi dinero a jugadores que se supone que saben cómo están haciendo las cosas. Lejos de confiarle, es una obligación de la ley, ¿no? Bueno, y es ahí la primera crítica que se le hace al sistema es por qué se demoran 60 días en aplicar un cambio de fondo, ¿no? O sea, si tú juegas tu plata en la bolsa de valores y estás invirtiendo y estás ganando y ves que de repente invertiste en una empresa de hierro y el hierro cae, inmediatamente la vendes y tu trade se va a demorar 2 horas en venderlo. Pero si yo veo que mi fondo está invirtiendo en hierro y quiero cambiarlo, se demoran 60 días en cambiar de fondo. Entonces, vamos para explicarle un poquito a los televidentes cómo funciona esto. Nos estás diciendo que alrededor de 1.600 millones cada una de estas 2 semanas. Cada semana, sí. Se ha perdido. ¿Esto es por qué? O sea, ¿cómo reparten los fondos las AFPs? Evidentemente aquí estaban pues en situación de riesgo, ¿no? o de vulnerabilidad. ¿Cómo se reparte esto? Porque se sabe, por supuesto, que además el usuario escoge a qué tipo de fondo es al que va. ¿Aquí estamos hablando de los fondos de mayor riesgo o la volatilidad ha alcanzado a todos? No, el único fondo que no ha perdido es el fondo cero, ¿no? Que es el fondo el más conservador. Ultra conservador. No es el más conservador, ultra conservador, porque otro conservador hay mucho riesgo tal. Entonces, yo solo elijo el grado del riesgo que quiero asumir. Yo no le digo al FP dónde invertir mi dinero. Las AFP, como cualquier operador... ¿Cuántos niveles de riesgo hay? 4. 4. Entonces, yo, como cualquier operador, o sea, como cualquier AFP, como cualquier jugador, voy a preferir invertir mi dinero en Wall Street. Es una bolsa menos volátil, la plata es más estable, normalmente suelo ganar dinero y eso va a hacer que mi fondo crezca. ¿Por qué se perdió las últimas 2 semanas? No es una constante, es una excepción y es ganar, perder, ganar, perder. A veces es ganar, ganar, a veces ganar, ganar, perder, ¿no? Entonces, todos han invertido en Wall Street. Y la que ha quebrado o la que ha caído en estas semanas ha sido Wall Street. ¿Por qué cayó? Porque hubo unas razones también un tanto inesperadas, ¿no? Se suponía que la economía gringa iba en ascenso y que, bueno, era pues una de las paradojas de la administración de Donald Trump, que parecía que por ese lado la cosa funcionaba. ¿Por qué cayó la bolsa? Realmente hay un miedo en todo el empresariado. Cuando una bolsa cae es que muchos están vendiendo. Muchos comienzan a vender y el precio comienza a caer, el precio de la acción comienza a caer. Entonces es una suerte de efecto dominó. Es un efecto dominó de pánico donde debe inspirar más la confianza, ¿no? Entonces, hay por aquí alguna estela que nos sigue por el tema de la AFP. La primera es de que son 8.800 millones los que ya se han devuelto a los jubilados mayores de 65 años, un promedio del saldo de devolución de 60.000 soles. Con 60.000 soles a la persona le tocaba 300 soles de pensión. ¿Han preferido sus 60.000 soles? La pregunta que le podemos hacer a todos los televidentes acá es, oye, preguntémonos, ¿una persona puede vivir con 300 soles al mes? No. Entonces prefiero sacar mis 60.000 soles y poner un negocio. ¿Y esto qué consecuencia ha tenido dentro del sistema, ese retiro masivo? Que ese dinero normalmente las AFP se le entregaban a una aseguradora y la aseguradora garantizaba que le des 300 soles a la persona antes que se muera. Ese negocio de la aseguradora ha muerto. Entonces esos 60.000 soles, si bien es cierto, se han devuelto, pero se ha inyectado a la economía. Esta persona o los tiene ahorrados a depósito a plazo fijo y está ganando más que la AFP, a fondos mutuos y está ganando más que la AFP. Entonces,
las personas no van a perder su dinero. O sea, si tú me dices, ¿cuánto paga un depósito a plazo fijo? ¿Cuánto paga unos ahorros? Entonces, esa es la comparación que uno va a tener al momento de tener su dinero. O sea, entonces para empezar, si yo retiro mi platita a los 65 años, ¿no? O lo que fuera, y comienzo, me intereso en la bolsa, ¿no? Aprendo a manejarme en la bolsa, me va a ir mejor con la soltura para poder mover mi plata según los vaivenes de la bolsa, que con la rigidez que tienen las AFP. ¿Qué es lo que han hecho la mayoría de personas que han retirado su dinero? Han puesto su dinero a depósito a plazo fijo. El depósito a plazo fijo más barato te está pagando 6%. ¿Y la AFP? 6%, no, la AFP consume tus 60.000 mes a mes y te lo va dando hasta que se acaba. O sea, tal como están las cosas, en cualquier tipo de cuenta, prefieres otra o la bolsa incluso te va a ir mejor que con la AFP. Sí. Cuando ya eres jubilado, sí. ¿Por qué? Porque una vez que yo me jubilo, mis 60.000 se comienzan a consumir mes a mes. En cambio, si yo saco los 60.000 y los pongo de depósito a plazo fijo, 6% de 60.000 son 3.600 soles. 3.600 soles entre 12 son 300 soles mensuales. Ah, ya, me están pagando lo mismo que el FP, con una diferencia. Mis 60.000 nadie los toca. Estoy viviendo los intereses. Estoy viviendo los intereses. Entonces, los 300 soles que iban a ir a cuentagotas, y no toco mis 60.000 soles. Ya no descuentan. ¿Correcto? Es un adicional. Entonces, son algunas diferencias económicas que uno dice, esto no puede estar Pero pasando. eso nos revela las urgencias de los cambios en el sistema. Hubo una comisión, ¿no? Que se supone que presentó ¿no? unas propuestas. Ahí hubo gente que se asustó con el tema de la pensión universal, ¿no? Hubo otros que también dijeron a poner esta suerte de AFP estatal, ¿no? Que entrara a competir. En fin, ¿qué iba a pasar con la ONP? Hubo toda una discusión y como que la reacción del gobierno fue, vamos despacio. Bueno, ¿qué tan despacio se puede ir? ¿Cuáles son las urgencias de cambios en el sistema? Porque lo que usted está describiendo va hacia ese lado. Una mini crisis como esta nos alerta de mira las limitaciones que tiene el sistema en el país. Algo para cerrar el tema anterior. Sí. José, ¿y qué pasó con esos 8.800 millones de varias personas que pidieron los 60.000 soles cuando ese dinero se ha inyectado a la economía? O sea que si no hubiéramos inyectado ese dinero, tuviéramos peor. Esos 8.800 estarían en Wall Street perdiendo por este crack de esta semana. Así que por ese lado... Pero no están allá, están acá en Perú, no se han visto afectos esos 8.800 millones con la caída de Wall Street y están en diferentes temas. ¿Cuáles son las urgencias para el sistema? Entonces, primero, intuyo, me parece, el tema de la flexibilidad, ¿no? O sea, que yo como usuario pueda, ¿no? Ser lo suficientemente dinámico y flexible, de repente, bien asesorado, seguro, para paliar situaciones como esta. Hay un proyecto de ley en el Congreso que actualmente está poniendo sobre la palestra, está poniendo al derrotero del debate que la SUNAT sea la que cobre los aportes de la AFP. ¿Por qué? Hay mucha morosidad en la AFP y a la AFP le cuesta más del 10% cobrar estos fondos. Entonces, ¿y qué es lo que nos cuesta con SUNAT? 2%. Si la SUNAT se encargaría de cobrar los fondos de AFP, reduces la morosidad, porque la SUNAT no te perdona. Tú te demoras un poquito, embargan tu cuenta, embargan tu carro, embargan tu casa, inmediatamente tú, aunque sea, te prestas y pagas. Y yo como empleado voy a saber que mi empleador está pagando puntualmente que tiene más cumplimiento, AFP, claro. Correcto. Y dos, el costo de la cobranza, el costo que va a tener esto, se va a reducir grandemente a solo 2%, que es lo que SUNAT cobra por administrar los fondos de salud y administrar los fondos de la ONP. Entonces, cuando SUNAT hace convenio con otra entidad, te cobra 2% de los fondos que cobra, más que administra, que cobra. O sea, la SUNAT cobraría y los entregaría, o el proyecto de ley todavía es más ambicioso, diciendo que la SUNAT sea la encargada, pero bajo ningún motivo, como algunos han especulado por ahí, es de que se nacionalicen los fondos de la AFP y pasen de la AFP a la ONP. No, eso no existe. Lo único que existe es el proceso de cobranza, que la cobranza va a ser mucho más barata porque la SUNAT te cobra 2% de comisión sobre aquello que se le encarga de cobrar. ¿Qué otros puntos son urgentes en la modificación a partir de esta discusión que tuvimos con la famosa comisión? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar con la reforma de las AFP? Sí, Chile y nosotros son los únicos países que tienen estos fondos
personales. El resto del mundo tiene los fondos solidarios, donde los jóvenes pagan la pensión de los ancianos. Canadá es un ejemplo de ellos. Es más, invita a inmigrantes. Que son poderosísimos los fondos de pensiones en Canadá. Tú lo estás diciendo. Y son solidarios. Así es, son solidarios. O sea, la regla en el mundo es tener fondos solidarios de jubilación. La excepción, porque se dice que el Estado es un mal administrador, los hechos de corrupción no nos dicen lo contrario. Se crean los fondos de AFP. Pero entonces, perdón, cuando hablamos de esta propuesta, por ejemplo, de pensión universal, en realidad podríamos estar hablando de fondos solidarios. No necesariamente tenemos que referirnos a que papá Estado banque una pensión universal para todo el mundo. Yo creo que llegado a este nivel tenemos que plantearnos técnicamente si han funcionado o no las AFP. ¿Y no han funcionado? La devolución que le has hecho por 8.800 millones a personas mayores de 65 años que se han jubilado con fondos de 60.000 soles, significa que el AFP no funciona. ¿Hay un cálculo de cuánto sería un fondo solidario para un país como el Perú, una pensión solidaria? No, esos cálculos actuariales se manejan año a año. Pero lo que pasa en los otros países es que hay un mínimo que se garantiza para todo ciudadano y sobre eso de repente uno puede ya aportar a un fondo personal. ¿Hay ese tipo de figuras? Sí, ahora hay que tener en claro una cosa que las personas no se dan cuenta, ¿no? En el Perú, si alguien gana menos de 40.000 soles, no tiene incentivo al año, no tiene incentivo para ser informal, porque ganando hasta 40.000 soles lo que tengo que pagar impuesto a la renta es cero, bajo el sistema que está. Pero el daño que se hacen al ser informal es que no tiene fondo AFP. El mercado de la AFP está atomizado a los que son formales. Y ya el Ministerio de Trabajo ha dicho en varias oportunidades que más del 81% de los trabajadores viven en alto grado de informalidad. Entonces, esto hace de que no tengamos para empezar, ese es un problema que tiene muchas consecuencias. ¿no? La primera consecuencia es que no tenemos un mercado grande como para poder decir, oye, estamos manejando grandes fondos. Y lo que manejamos es un fondo pequeño formado por los empleados formales. Y si esa es la discusión, para empezar, la discusión de formalidad, ¿cómo hacer que más personas se formalicen y se sumen al sistema? Bajando las vallas, ¿no? Bajando las vallas, tienes que bajar las vallas. Cuando tú pones demasiadas vallas para ser formal, son 12 requisitos para ser formal. Es más difícil que si tuviéramos 6. Lógico. ¿Por dónde habría que reducir esos requisitos? Se está hablando también de fortalecer a la SUNAT, de facilitar la formalización. ¿Por dónde, a grosso modo, habría que reducir los requisitos? Dos temas principales. El primero tiene que ser un ente de fiscalización concreto, serio, técnico. No lo es ahora la SUNAT. Que su fallo, no, lo que hace es SUNAFIL. SUNAT no fiscaliza a los trabajadores. Por supuesto. La SUNAFIL que se dice que no tiene dientes. Tienen trabajo en conjunto. Acaban de montar operativos entre SUNAT, SUNAFIL y Salud. Acaban de montar operativo con la finalidad de ver aquellos falsos trabajadores que están en SUNAT. Ya a muchos tributaristas les ha tocado acompañar. Oye, en esta empresa está la familia Ríos Ramírez. Llámame al papá, al hijo y tal. Señor, ¿usted trabaja en la empresa? Dígame qué funciones cumple cada uno de los familiares. Vino una de las nietas, la sentaron y le dijeron, ¿de qué color es la puerta de la empresa? Ni idea. Y lo que le dice la funcionaria de salud es, ¿usted sabe que eso es delito? Usted se operó el año pasado, bajo beneficio de la empresa. Y usted no trabaja en la empresa. No, sí trabajo. Díganme qué color es la puerta de la empresa. Ni siquiera. ¿Me puede decir dónde se sienta la secretaria? No tenía cómo responder. Esa es la capacidad que tiene que tener un ente fiscalizador en este caso. Se están uniendo SUNAT, SUNAFIL y AFP para hacer una fiscalización conjunta. Por el lado de SUNAFIL y de SUNAT tienes pagos de renta quinta y tal, no hay problema. El problema viene por Salud. Porque el Tribunal Fiscal ya señaló que lo que tú pagas del 9% a Salud no te da derecho a atender tus operaciones, tus partos, tus emergencias médicas en Salud. No, lo que te da derecho es ser trabajador efectivo de esa empresa. Y el 9% es un medio. Entonces eso ya está claro, no hay discusión, no hay que, porque yo pagué el 9% tengo derecho a operarme. No, eso no funciona así. Entonces, aquellos que están poniendo a familiares, mamá, hijo, abuela, suegra, hijado, nieto en la empresa, cuidado, a rectificar esto, porque está saliendo un operativo en conjunto donde lo primero que te piden es cuáles son las funciones que desempeña. Y luego lo cuestionan.
efectivamente ante un cuestionamiento de preguntas de hecho, la persona no va a poder responder. Y lo que va a pasar es perder los beneficios de salud y te van a cobrar la atención médica de los últimos años. Y el costo de atención médica en salud es 3 veces más caro que una clínica. Mucho ojo, entonces, a no jugar con eso. Para ir terminando, los costos de administración que cobran las AFP siguen siendo demasiado altos frente a otros países. Sí, claro. Sí. ¿En parte se explica por este nivel de informalidad? ¿O eso es lo que dicen las AFPs? Hay que ser sinceros, ¿no? Cuanto menos clientes, cuando menos consumidores, tengo menos forma de diluir mis costos de administración. Pero igual hay que repasarlo, ¿no? Hay que repasarlo. Siempre se planteó que la comisión que compra las AFP sea una comisión de éxito, ¿no? Claro. Oye, cobra tú si me haces ganar. Lógico. No te cobres, ganes o pierdes, no cobras. Entonces cobras si me haces ganar, ¿no? ¿El MEF está trabajando en esto? Sobre este proyecto de ley, el MEF tiene la obligación, el Ministerio de Economía y Finanzas, de ponerse a trabajar sobre el tema. Ya los congresistas han hecho su trabajo y están planteando este proyecto de ley. Entonces toca al Ministerio de Economía y Finanzas que se torne sobre este asunto y lo estudie, lo analiza y haga una propuesta para esta solución. Ahora sí, para terminar, algo he leído sobre la materia, pero confieso que me sorprende la revelación que usted nos hace, que la tendencia en todas partes es ir hacia los aportes de pensiones solidarias en lugar de fondos personales. El uso masivo histórico. Hacia eso debemos ir entonces. Y no te sabría dar esa respuesta. Esa respuesta sobre hacia dónde debemos ir, si fondo solidario, fondo individual, es una respuesta que tiene mucho que ver con estudios técnicos actuariales que se hagan. Lo que podríamos decir es, si Europa, que es potencia, si Estados Unidos, que es potencia, si Japón, si Alemania, si Francia, si Rusia, tienen fondos solidarios y son potencia, por algo es, ¿no? Dicen que para ser bueno, rodéate de los mejores. No, y son compañías que están comprando, por ejemplo, los proyectos de Odebrecht que han estado en problemas. Hay AFPs que trabajan bajo este modelo. Canadienses, francesas, entonces, bueno, sí, como usted dice... La pregunta sería, si las potencias usan fondos solidarios, ¿por qué no nosotros? Para ser bueno, rodéate de los mejores. Sigamos lo que están haciendo los mejores. Bien. Muy bien, José Verona, muy interesante, muy ilustrativo. Vamos a ver cómo se va desarrollando este debate. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Esta mañana. Muy amable. Muy amable, gracias. Jennifer, así que ya sabes, fondos solidarios, hacia allí vamos. Vamos a continuar, Jenny, con la información.